Pero las personas que tienen un estrés crónico mantenido, estas personas tienden a comer más. Las personas que viven en soledad tienen unos problemas de salud, de hecho, afecta negativamente a la salud de una forma brutal. No, la sacarina es muchísimo mejor. ¿Qué dices? No, han dicho que es cancerígena, es muchísimo mejor tomar azúcar blanco. No existe una persona sedentaria saludable. Aunque tu analítica esté bien, el ejercicio físico no es negociable. Sí, trabajas con deportistas de élite. ¿Qué es lo más gratificante y lo más duro de trabajar con este tipo de personas, o sea, de profesionales? El salmorejo, el gazpacho, unas cremas, están catalogados por el sistema NOVA como ultraprocesados. Nutri-Score falla más que una escopeta de caña. Si tu objetivo es estar saludable, hace falta muy poco ejercicio para estar saludable. O sea, el hambre, como dije antes, es uno de los mayores instintos, porque es el instinto de supervivencia principal. La industria alimentaria no te quiere enfermo, no te quiere enfermo. La industria alimentaria lo que quiere es ganar vista. En el episodio de hoy recibimos a Ismael Galancho, especialista en nutrición y ejercicio deportivo. Nos ha contado un montón de información interesante sobre la saciedad y cómo controlar bien tus niveles de saciedad te van a ayudar a conseguir tus objetivos nutricionales y deportivos. Y bueno, un montón de mitos que ha desmentido. Totalmente. La verdad es que si te interesa la alimentación y el ejercicio, este es tu episodio. Disfrutadlo. Os dejamos con el episodio. Hoy vamos a hablar de temas que nos interesan a todos. Cómo mejorar nuestra relación con la comida, qué alimentos realmente nos ayudan a sentirnos saciados, los mitos que hay detrás de los edulcorantes y el azúcar y cómo manejar nuestra alimentación en un mundo lleno de estrés. Además, descubriremos consejos prácticos para incorporar hábitos saludables incluso con vidas caóticas. Y para hablar de todo esto nos acompaña Ismael Galancho, nutricionista diplomado en educación física con 3 másteres en nutrición y entrenamiento. Autor de 3 libros, a puntito de salir el cuarto, lo comentaremos durante el episodio, y miembro de la Sociedad Médica de Estudio de la Obesidad. Además, es nutricionista de deportistas de élite, combinando ciencia, experiencia y sentido común en todo lo que hace. Bienvenido, Ismael. Bienvenido. Nada, muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con vosotros. Lo primero, para dar contexto, nos encantaría saber de dónde te viene esta pasión, este interés por la nutrición y el deporte. ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? Pues desde muy pequeño, la verdad. Siempre desde pequeño me encantaba ver documentales de animales, de biología, desde muy niño. Era súper fan de la serie esta que todos los que nacimos en los años 80 recordaréis que era esa novela La Vida, que la sigo viendo a veces, de vez en cuando, porque me encanta y me da nostalgia. Y desde siempre, no sé exactamente por qué, pero a mí desde muy pequeño siempre me ha apasionado mucho todo lo que es el ser humano y todo lo que es la biología a nivel celular, todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, y siempre he estado muy ligado al ejercicio. Yo, desde que soy niño, siempre he hecho deporte, siempre he hecho ejercicio. Entonces, si lo sumas todo, pues, pues sale lo que ha llegado hoy en día. Yo empecé estudiando mi carrera enfocada al ejercicio físico, y durante la carrera fue cuando me di cuenta de que la nutrición me gustaba todavía más. Entonces, no tenía dudas que cuando acabé la parte de ejercicio, pues me centré en nutrición, y ahora pues, bueno, pues lo llevo un poco todo. O sea, totalmente vocacional. Has escrito 3 libros, ya lo adelantaba Edu, el cuarto está en camino, luego hablaremos sobre ello, pero te quería preguntar, uno de esos libros habla completamente sobre si los edulcorantes son saludables o no. Esto es un melón y yo tenía que abrirlo, pero ya. Sí, bueno, el libro de los edulcorantes es un ebook, no está en formato físico. Tengo 3 libros y luego aparte 2 ebooks, uno de suplementación y este que te dice que se llama La Era de los Edulcorantes. Ya tiene unos añitos, pero sigue estando en vigor. Sí, es un melón porque existe mucha desinformación alrededor de los edulcorantes. Y también es cierto que al ser una sustancia relativamente nueva, todavía falta mucha ciencia y faltan muchos estudios por indagar en estos edulcorantes. Se habla de edulcorantes como si fuesen solo uno, pero hay muchos y cada uno puede tener un efecto diferente. Entonces, estudiar los efectos de todos los edulcorantes va a llevar muchos años. Sin embargo, bueno, pues existe hoy en día, yo lo que veo es una polarización en temas de los edulcorantes. Evidentemente, las tendencias de la industria alimentaria es a añadir edulcorantes para sustituir el famoso azúcar malo, lo sustituyo edulcorantes para que la palatabilidad, es decir, el sabor no se pierda, y nos encontramos con una oferta
en los supermercados donde hay muchos alimentos con edulcorados y hay mucha gente que se alimenta a base de productos que están edulcorados, ¿no? Y a la contra hay otra gente pues, más quimiofóbico y demás, que simplemente por el hecho de que tenga sabor dulce ya lo asocian a que es algo malo, malísimo. Es como decir, oye, algo sin calorías que tiene sabor dulce, esto tiene que ser malo sí o sí. No entra a la cabeza que esto pueda ser bueno, ¿no? Y ni una cosa ni otra. Al final, la mayoría de edulcorantes, lo que se ha visto es que siempre que sustituyendo a productos con azúcar, pues sirven y van muy bien. Hay estudios en personas con obesidad donde se ve que cambiar productos por el producto edulcorado mejora la pérdida de peso, hace que se mantenga más adherencia a la dieta, por lo tanto mejoran su salud, pues porque terminan perdiendo peso de una manera más sostenida. Y cuando se analizan algunos edulcorantes, como digo, hay muchos, la mayoría de ellos son inocuos. Es decir, inocuo en cuanto a es falso que los edulcorantes eleven la glucosa o la insulina de forma significativa. Los estudios nos dicen que no, o la elevan mínimamente. No tienen ningún efecto sobre eso, no tienen ningún efecto a nivel cancerígeno, como se comenta por ahí. Eso viene extrapolado, lo comento en el libro, de estudios hechos en ratas, donde le daban dosis equivalentes a si un ser humano se toma 100 litros de Coca-Cola cero al día durante un año. Dios mío. Claro, son cosas que hay que entender cómo funciona la ciencia, ¿no? Y ahí se extrapola que el aspartamo es cancerígeno. Pues no, los ensayos hechos a dosis normales, humanos, se muestran totalmente seguros. En fin, hay muchas cosas. Es verdad que hay algunos que pueden afectar ligeramente a la microbiota, pero ni siquiera... no, esto produce alteración de la microbiota. Concluye un estudio, ya, pero incluso a lo mejor esa alteración está positiva, no te dice que esa alteración sea negativa, porque ni siquiera sabemos que es una buena microbiota todavía, ¿no? Tiene muchísimos matices, ¿vale? Que por eso escribí ese libro, que daría el podcast entero para esto. Tampoco me quiero enrollar mucho, pero si queréis alguna... Bueno, lo que está claro es que no todos los edulcorantes son iguales. No. ¿No? Hay edulcorantes que sí que serían más negativos. ¿Cuáles son los edulcorantes que se salvan, digamos? Pues mira, a día de hoy sabemos que la stevia, siempre que sea stevia de verdad, es un buen edulcorante, porque muchas veces en el supermercado se comercializa con stevia cuando realmente es otro edulcorante al que se le añade stevia. El eritritol siempre se ha posicionado como un buen edulcorante. Hace poco se publicó un estudio en el que parecía que el eritritol podía causar perjuicio a nivel cardiovascular, pero luego se demostró que era una causalidad inversa debido a un proceso que tiene el eritritol, por lo tanto a día de hoy también se muestra como un edulcorante seguro. Y bueno, hay otros edulcorantes, como por ejemplo la sucralosa, que tampoco se ha visto que tenga unos perjuicios en absoluto. Todo esto es dosis dependiente. Yo no soy partidario de abusar de los edulcorantes, también por el tema de la palatabilidad, pero no pasa absolutamente nada porque edulcoremos algunas cosas, tomemos algún producto edulcorado sin abusar, que además nos va a ayudar a mantener esa adherencia a la dieta a largo plazo, que es la clave para conseguir nuestros resultados. Y los que tenemos que evitar sí o sí, que si los vemos en algún lado, oye, esto... Bueno, hay algunos que, por ejemplo, el aspartamo, que ha tenido muy mala fama, también se muestra seguro realmente en los estudios y demás. Luego hay algunos que no es que sean malos, pero que sí, por ejemplo la sacarina. Sí que hay algunos estudios en los que se ha visto que la sacarina no es que produzca nada negativo, pero sí que podría a lo mejor alterar o empeorar un poquito la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, que aún así tampoco es algo excesivamente grave. Simplemente, pues oye, dentro de los edulcorantes, pues a lo mejor evitar un poco la sacarina o no abusar de la sacarina. O sea, lo que estamos diciendo en definitiva es que el beneficio de no sentir ese síndrome de abstinencia, de quitarte todos los edulcorantes, puede ser incluso mayor que lo que te aporta tomar un pequeño edulcorante para acompañar una comida, ¿no? Exacto. De hecho, he visto vídeos, ¿no?, que te salen en redes sociales donde hay falsos expertos que aseguran que los edulcorantes son muchísimo peor que el azúcar, o que tomar un refresco cero es muchísimo peor que tomar un refresco normal, y eso es totalmente aberrante, porque eso no es cierto y no está basado en nada. Bueno, yo de hecho cuando estás hablando ahora de la sacarina,
recuerdo, ahora ya no tanto, pero hace unos años cuando empezabas a ir al bar y te tomabas tu café y había sacarina o azúcar y entre las personas, que evidentemente sin conocimientos la mayoría de nosotros, no, la sacarina es muchísimo mejor. ¿Qué dices? No, han dicho que es cancerígena, es muchísimo mejor tomar azúcar blanco. No, yo tomo azúcar moreno porque es mucho mejor que cualquiera de los otros dos. ¿Qué sería entonces lo mejor si queremos acompañar, por ejemplo, un café? Pues mira, lo mejor es no rayarte tanto. El estrés que te genera rayarte tanto con eso, es decir, tampoco, si una persona físicamente activa y te toma un café al día, tampoco pasa nada porque le ponga un poco de azúcar, normal. Evidentemente, el azúcar en exceso, que hoy en día personas sedentarias más sobre alimentación rica en azúcares, problema. Si tuviese que elegir una opción, evidentemente prefiero un edulcorante antes que el azúcar. El azúcar blanco o el azúcar moreno es igual, no hay diferencia a nivel metabólico, ni es mejor el azúcar moreno, ni la panela es mejor, es azúcar. De hecho, el azúcar tiene muchos nombres. La miel es azúcar, que sí, que tiene algunos polifenoles que pueden ser positivos para la salud, pero es azúcar con algunos polifenoles que pueden estar en otras fibras o en otras frutas, otras verduras y demás. No digo que la miel sea mala, pero es azúcar con alguna sustancia positiva. Y tampoco pasa nada, porque si tú le vas a echar una pequeña cucharadita de miel a tu café o a tu infusión, o un poquito incluso, aunque sea azúcar blanca refinada, y le vas a echar, no sé, 1 gramo o 2 gramos de azúcar, realmente si tu dieta en general es correcta, no abusas del azúcar, eres una persona físicamente activa, no te va a hacer nada negativo eso. De hecho, cualquier cosa que tomes va a llevar más azúcar. Tú te echas un poquito de salsa de tomate frito a tu plato de pasta y va a llevar más azúcar que a lo mejor el azúcar directo que tú le puedas echar al café. Pasa un poco igual con la sal. Echarle un poquito de sal a un plato es mucho menos que la sal intrínseca que pueden llevar, por ejemplo, los embutidos, que llevan una cantidad de sal brutal. Brutal. Entonces, ahora, si además tenemos la opción de los edulcorantes, oye, pues Mejor vale echar que edulcorante que echar azúcar si soy una persona que no soy activa, por lo menos. Me ha encantado ese mensaje porque estamos obsesionados con la sal, por ejemplo, y la sal mala es la que lleva los alimentos añadidas, ¿no? La que tú te echas por encima, no es la que te va a hacer daño. La sal es todo igual, es decir, no es que haya sal buena y sal mala. Bueno, hay diferentes tipos de sal, pero no es que haya sal. Sí, me da la concentración. Con cómo tú tomas sal sin darte cuenta. Claro. Pues en alimentos ultraprocesados, por ejemplo embutidos, incluso hay productos de sabor dulce que tienen bastante concentración de sal, como suelen ser algunos batidos de cacao, de chocolate y demás, que llevan sal. Y ya si hablamos de snacks tipo patatas fritas y demás, Bueno. la cantidad de sal o de estos parecidos saladitos y demás, la cantidad de sal que lleva eso, o unas palomitas, es mucho más que la que puedas a lo mejor añadirle con tu dedito a una ensalada. Lo que decías, total, y lo que decías de los botes, el bote de tomate frito, por ejemplo, me recuerda la importancia que tiene intentar ser lo más casero cuando cocinamos, ¿no? Y poder hacer nosotros, bueno, para mí sería un sueño, yo evidentemente la como de bote, el tomate frito. Hace poco veía unos vídeos que están sobre todo viralizándose en Estados Unidos, creo que aquí somos más caseros cocinando, que literalmente hacía unos macarrones, creo que eran, todo, absolutamente todo lo sacaba de botes. El tomate lo sacaba de botes, la carne o lo que fuese eso, que no me queda claro, lo sacaba de botes. Entiendo que eso está muchísimo más contaminado que cualquier cosa, que tú puedas comprar una pechuga de pollo y puedas echársela a la pasta, ¿no? Sí y no. ¿Por qué? Aquí, bueno, ahora se va a llenar esto de comentarios haters. A ver, en principio sí. Evidentemente todo lo que hagamos en casa y nosotros controlemos y usemos ingredientes, de base a todo el mundo le diría, si puedes cocinar en casa, hazlo. Eso yo creo que es una base que nadie puede negar. Ahora bien, la industria alimentaria no es tonta, ¿vale? La industria alimentaria no te quiere enfermo, porque no te quiere enfermo. La industria alimentaria lo que quiere es ganar pasta. Y si sabe que hay una tendencia en que la gente quiere cuidarse, pues la tendencia de la industria alimentaria es a sacar productos de mejor calidad, porque si no los otros no se venden. Y ganan pasta si tú compras, no si tú estás enfermo. Ahí podría ganar pasta la industria farmacéutica, pero la industria alimentaria no te quiere enfermo, quiere ganar dinero. Y ahí está habiendo un cambio de la industria alimentaria hacia la creación de productos que sean los más naturales posibles, con los menos ingredientes procesados posibles y demás. Entonces, aquí en España ya lo hay, pero sobre todo en otros países están empezando cada vez más productos procesados de calidad.
¿Por qué? Porque uno, la gente los demanda, porque al final seguimos sin tener tiempo, estamos estresados y demás, pero sí que queremos estar saludables. Entonces está aumentando mucho la demanda, aunque estén menos ricos estos productos, porque no tienen aceite de palma, no tienen azúcar, la gente prefiere sacrificar sabor, palatabilidad, por saber que es más saludable. Y hoy en día en el supermercado te puedes encontrar alimentos procesados e incluso alimentos ultraprocesados, los menos todavía, que son perfectamente saludables. Hace poco yo grabé en mi Instagram, hice un directo en un supermercado, fue totalmente improvisado. Es decir, yo no había mirado antes y cogí por los pasillos y me fui hacia los posibles procesados que yo consideraba que podían ser saludables y le iba dando la vuelta y iba leyendo ingredientes. Y me fui desde un salmorejo, un gazpacho que ya estaba preparado, le di la vuelta al ingrediente y los ingredientes son tomate, agua, aceite de oliva virgen extra y un poco de sal. Eso son como tú lo harías en tu casa. Literalmente. No llevaba nada más. Y como eso, una crema de verduras que era verdura, agua y un poquito de sal. Entonces, esos alimentos tienen una base de ingredientes que son iguales a los que tú haces en tu casa. Entonces, son perfectamente viables en una dieta saludable. La tendencia, en mi opinión, ¿cuál va a ser? Hacia la creación de más productos procesados y ultraprocesados saludables. Entonces, yo lo que quiero lanzar con este mensaje es: si tú tienes tiempo y tú puedes hacerlo en tu casa, mejor, siempre va a ser mejor. Ahora bien, no entremos en ese extremo de que todo lo que está en el supermercado ya es malo, ¿no? Porque hay algunos alimentos y personas que tienen mucho estrés y demás se ven frustradas muchas veces, y hay algunos alimentos que la industria alimentaria está sacando y que son buenos procesados o buenos ultraprocesados y que podemos consumir sin mayor problema que haciendo nosotros en casa. Tendríamos que leer más, desde luego, las etiquetas para no etiquetar, a la redundancia, como malo algo solo porque vaya al sobre. Y sobre todo el mensaje es: existen procesados que son saludables. Existen procesados que son saludables, ¿no? Ahora viene una tendencia de no comas nada que esté procesado, ¿no? Pero lo que estás diciendo es que la tendencia es que cada vez vamos a encontrar más opciones y mayor flexibilidad para poder consumir este tipo de alimentos de forma rápida y cada vez más saludable. Bueno, es que sobre todo se habla, yo creo, de ultraprocesados, ¿no? Sí. Que tendríamos que ver si ahí hay algo, pero evidentemente todo el tema de las cremas especialmente, salmorejos, etcétera, si contienen lo que tú estás diciendo, que yo también lo había visto, pues es muchísimo más cómodo, por no decir barato seguramente, claro, que hacerlo tú en tu casa. Y es que el mensaje de no comas ultraprocesado o no comas procesado es correcto, pero es matarnos cada cañonazo. Es decir, ¿por qué? Porque no hay una base de formación de la gente de leer etiquetas. Entonces, ante la duda, como no sabemos diferenciar, oye, el mensaje es corto por lo sano. Pero si queremos entrar a un mensaje más realista y que también sea más cercano a gente que realmente no tiene tiempo y demás, pues el mensaje más matizado sería: hay algunos procesados o ultraprocesados, que eso luego es otro melón, porque ni siquiera las clasificaciones están... Hay muchos alimentos que no se sabe si son procesados o ultraprocesados. Es decir, esa clasificación no es tan clara. De hecho, algunos productos de los que lancé en este vídeo, ¿no? El salmorejo, el gazpacho, unas cremas, están catalogados por el sistema NOVA como ultraprocesados. O sea, son ultraprocesados. El aceite de oliva virgen extra está ahí a caballo entre procesado y ultraprocesado. Suplementación whey protein. La whey protein es un ultraprocesado. Claro. El tofu es un ultraprocesado, el seitan, la eura, todo esto son ultraprocesados. Pero da igual, al final es una etiqueta. Muchas veces no es procesado, pues hay alimentos procesados que son mucho peor que algunos alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces ahí faltan muchas bases de formación y educación todavía para que aprendamos a leer etiquetas y a saber un poco qué estamos consumiendo. Hablando de las etiquetas, me ha venido a la cabeza el Nutri-Score. Yo voy al supermercado y veo el Chocapic A. Y luego voy y veo un gazpacho que efectivamente C. ¿Cuál es tu opinión respecto al Nutri-Score? ¿Es un nuevo invento de marketing de la industria? ¿Es como la pirámide nutricional esta que también era una basura? ¿Cuál es tu opinión? Al final, la clasificación de alimentos es tan compleja que sacar un sistema que funcione, o un algoritmo que funcione y que todo lo encasille bien, es muy difícil. Nutri-Score falla más que una escopeta de caña. Falla muchísimo, ¿no? Entonces, es cierto que cuando no sé a día de hoy cómo está, pero yo sí que lo analicé cuando salió y había muchísimos fallos.
¿Qué porcentaje de fallos hay? Imagínate todos los alimentos que hay en el supermercado o hay en el mercado. Yo vi muchos fallos, pero ¿cuántos son? 10, 15, 20, 50 fallos versus miles de alimentos. A lo mejor los fallos son un 2%, un 1%. Claro. Entonces, no lo sé, tendría que verlo. Luego es un sistema que se somete a correcciones. De hecho, ha habido correcciones y demás. No sé cómo está a día de hoy, sé que hicieron cambios. En principio, una buena idea. Lo que pasa es que, uno, como digo, falla mucho, o fallaba al principio, que a lo mejor no es tanto. Y luego, dos, a veces es complicado. ¿En qué te basas tú para hacer un Nutri-Score? Es decir, ¿te basas en la cantidad de calorías que aporta? ¿Te basas en la calidad de los ingredientes que aporta? ¿En qué te basas? Porque hay alimentos muy calóricos que son saludables, hay alimentos muy calóricos que no son saludables, en fin, Es determinar si tiene un exceso de sales y de azúcares, ¿no? Claro, se basan en sodio, en grasa, en azúcares, pero luego entra la parte de contexto. Claro. Entonces yo digo, claro, a ver, este alimento puede ser una A para ti, pero una D para mí, en base a mi contexto, ¿no? Entonces, como tiene tantos matices, yo de hecho hice un post en Instagram que puse el Nutri-Score en base al contexto de cada uno, ¿no? Y en base a carbohidratos. Y ponía la misma imagen del Nutri-Score, A, B, C, no sé qué. A era un deportista de élite, B un deportista amateur, no sé qué. Entonces ponía ciertos alimentos muy altos en carbohidratos, incluso que tenían azúcares, pues para ese deportista pueden ser un A, pero para una persona sedentaria es un D, ¿no? Entonces, claro, hacer algo universal así es bastante complicado, que acierte todo eso. Cuando vemos Nutri-Score como una herramienta genérica, simplemente meramente informativa, no está tan mal. Siempre y cuando corrijan los errores que sacaron al principio, que no sé si lo están corrigiendo, te puede hacer una idea. Pero que no sea algo totalmente... que no sea algo que sea totalmente rígido a la hora de elegir. Es decir, Claro. tú tienes que saber que hay alimentos que pueden tener una A y una B que no son tan saludables, o alimentos que tienen una C y una D y que a lo mejor sí son más saludables. La verdad es que se repite mucho que cuando uno es joven o cuando uno es un poco ingenuo o no tiene conocimiento, tiende a ser muy radical en lo que dice, ¿no? Y cuando a medida que vas creciendo, encuentras que hay matices para todo, ¿no? Y me gusta ese mensaje porque al final es adaptar y entender lo que cada alimento puede hacer para cada uno, ¿no? Y no dogmatizar de esto es malísimo, ¿no? Que se tiende a hacer mucho, ¿no? Yo mismo. O sea, yo ya tengo una edad y cuando me siento en redes sociales, yo llevo muchos años en esto ya y veo una y otra vez siempre lo mismo, ¿vale? Siempre se reitera lo mismo. Y veo gente joven, pues muy dogmática. Yo en su momento lo fui, era muy dogmático, muy tal. Y conforme vas aprendiendo, vas estudiando, vas creciendo, vas teniendo más edad, te vas dando cuenta de que existen muchos más matices, la vida y la experiencia en consulta, que son muy importantes, la propia experiencia llevando pacientes, por mis manos han pasado miles de pacientes y seguirán pasando, y eso también te hace que te pone un cable a tierra y vas viendo que las cosas no son tan dogmáticas, no son tan polarizadas, no son tan blanco y negro. Te vas dando cuenta que también muchas veces lo que dice la ciencia a lo que se aplica o lo que se puede aplicar a la realidad dista mucho. Entonces empiezan esos debates internos que yo tengo, que empecé en su momento, y a día de hoy pues, bueno, pues te das cuenta de que pocas cosas son tan blanco y negras, y todo tiene muchos matices. Entonces yo, ante cierto, porque la gente ultraprocesada, malo, el Nutri-Score, malo, y siempre dices, bueno, vale, malo, pero otro. Y cuando empiezas a abrir esa ventana de matices, pues te das cuenta de que ni las cosas son tan... Yo siempre digo que nada, ningún alimento, ni nada, ni es tan malo como lo hacen ver en redes sociales y medios de comunicación, ni es tan bueno como lo hacen ver también, ¿no? Entonces, Una amplia gama de grises. siempre. Este mes de febrero, cuando se esté publicando este episodio, estará al caer, sale un nuevo libro tuyo, ya lo hemos dicho antes. ¿Nos puedes hacer un pequeño spoiler de qué trata? Sí, creo que es la primera vez que hablo del libro, creo. Sí, creo que sí. A ver, hablaba fuera de cámara de que tenemos muy claro cuál es el fin que queremos conseguir. Queremos perder peso, queremos tener buena salud, queremos tener...
Eso está claro. Y luego tenemos claro los mecanismos, ¿no? Oye, pues los mecanismos son estos, a través de unos quieren cuántas calorías, otros quieren ajustar la dieta, otros no sé qué. Pero al final todos sabemos, y esto está totalmente demostrado, que fallamos en nuestra alimentación por dos cosas principalmente. Uno, por el hambre, que es uno de los instintos más poderosos que tiene no solo el ser humano, sino cualquier ser vivo. Y dos, por el deseo de comer cosas que no están en la dieta, el deseo de antojo, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que la ciencia del hambre y saciedad ha avanzado mucho y a día de hoy sabemos cómo funciona, cómo se regulan los mecanismos de hambre y saciedad y lo que es más importante, sabemos cómo se pueden modular. Entonces, si tú posees una herramienta en la que eres capaz de dominar y controlar tus mecanismos de hambre y saciedad y también tus mecanismos que hacen que te desee comida hiperpalatable, antojo y demás, tienes la mejor herramienta que puede tener una persona para mantener un buen peso corporal, perder grasa corporal y tener una buena salud. Y lo podemos manejar a nuestro antojo, entre comillas, cuál es nuestra hambre, nuestra saciedad y nuestro nivel de antojo. Existen herramientas para hacerlo. Entonces yo en el libro hablo de todo esto, de cómo funcionan estos mecanismos y doy 20 trucos directos que todo el mundo puede aplicar para regular su saciedad y para reducir los antojos que tenemos. ¿Por qué? Porque la saciedad es multifactorial. Existen diferentes propiedades de alimentos que aumentan o reducen la saciedad, ¿vale? No lo voy a decir porque la gente me para que lea el libro. Entonces, hay algunos alimentos que son más saciantes que otros y esto todos lo tenemos claro. Pero es que la saciedad, porque al final el hambre y la saciedad están en nuestro cerebro. La saciedad se modula por muchas otras cosas que ni siquiera tienen nada que ver con el propio alimento. Tú puedes modular tu saciedad incluso antes de que el alimento entre por la boca, ¿vale? Entonces, haciendo una serie de acciones, puedes hacer que una comida te sacie mucho más, incluso antes de que te la comas. Y puedes reducir muchísimo la apetencia de tu cerebro por comer, por antojo, por comer comida más palatable. Esto no significa que nunca puedas comer comida palatable, sino que tu propio cerebro te la va a pedir menos. Claro. Que luego la puedes comer. Entonces, en el libro explico claramente cómo funciona esto y cómo lo podemos regular. Y además, pues, doy también otras herramientas. De hecho, aplico el índice de saciedad que existe. Hoy en día, yo tengo una aplicación que se llama Spotit, que va a salir, saqué una versión beta y llevamos un año trabajando y ahora va a salir la versión definitiva, en el que no solamente te ajusta la dieta en función a tus calorías, carbohidratos, proteínas y demás, sino que además te dice de todas las opciones, porque tú te las puedes montar, cuál es la saciedad que tiene cada alimento. Y hay un índice de saciedad en el que cada alimento tiene un número asignado en función a la saciedad que genera. Entonces tú te puedes hacer la dieta que sacie más, que sacie menos en función, porque la mayoría de la gente va a buscar que sacie más para no pasar hambre, pero no siendo un deportista que tiene que comer 4.000 calorías, busca que sacie menos, ¿no? Entonces tú eso lo vas a poder modular incluso con la aplicación, ¿no? Y en el libro pues explico y doy ejemplos de cómo funciona ese índice de saciedad. O sea que para todos aquellos que sufran de gula, que esto en mi casa pasa mucho, les va a venir muy bien este libro porque van a entender esa sensación de nunca estoy saciado, que muchas veces yo creo que es un tema de cerebro, o sea, porque no tienes hambre como tal. No, es que soy consciente de que no tengo hambre, pero es que quiero comer. Entonces sí que les puede ayudar, ¿no?, a todas esas personas a contenerse, regular esa saciedad y entender que hay que comer cuando realmente tu cuerpo te lo pide. Claro, pero además en el libro explico eso que ha explicado. Hay diferentes tipos de hambre. Está el hambre fisiológica, que es el hambre de, oye, me falta energía, me faltan nutrientes, pero luego está el hambre emocional, el hambre hedónica, que la gente lo confunde, pero son diferentes, que va más ligado a lo que tú estás diciendo. Es un hambre más visceral, emocional, más del cerebro, que realmente no es que tenga una necesidad de energía ni de calorías, sino que tiene una necesidad de cubrir algunas alteraciones neurológicas que están ocurriendo en tu cerebro, ¿no? Y eso también se puede modular de una manera además bastante eficiente. Es que todo influye en una infinidad de factores en la saciedad, ¿no? Para empezar, ¿cuál es el primer alimento que comes, ¿no? O sea, no es lo mismo ir al restaurante y tomarte el pan entero
a meterme las verduras y fibra al principio, ¿no? Y luego ya ir metiendo lo que, o sea, todo, hasta el Claro. orden de los alimentos que te metes en el cuerpo, ¿no? Ese, por ejemplo, es una de las cosas que explico en el libro, el cómo deberías de comer cuando tienes una comida, un evento, una boda, algo así, cómo deberías de comer cuando sales a comer fuera para reducir drásticamente la cantidad de calorías que comes, porque el efecto es brutal. Exacto. De cómo tú, qué elijas, en qué orden lo elijas o cómo lo elijas, lo que vayas a comer, va a cambiar, o sea, va a hacer que hayas tenido ese evento, lo hayas disfrutado y no haya alterado tu dieta, o si lo haces mal, puede hacer, un día de estos, puede hacer que mande al traste toda la semana que lleva haciendo una planificación nutricional, ¿no? En función, simplemente con que tenga en cuenta 4 tips que doy en el libro que van en relación a lo que tú has dicho. Vamos, que ya sabemos por qué ponen el pan en los restaurantes de al llegar, pero yo soy de la típica que se lo zampa. O sea, Hombre, no creo que lo hagan a posta, ¿no? No creo que a posta te pongan pan para que comas luego más. Yo creo que lo hacen un poco para que no comas algo mientras esperas, ¿no? Pero sí que es verdad que incluir ciertos alimentos antes de la comida va a hacer que ingieran muchas más calorías. Si son conscientes o no los restaurantes, no lo sé. Pero sí que, Yo creo sí que no se les escapa nada, ¿eh? puede ser. Pero sí que es cierto. Y muchas otras cosas, ¿eh? O sea, hay no solamente. En fin, es que tampoco quiero dar mucho. no, ya, yo creo que lo has dejado en el punto exacto Yo para creo querer que comprarlo. sí que estamos en un punto en el que nuestra audiencia estará diciendo, joder, Ismael, dinos una combinación de alimentos o dime los alimentos que yo pueda incorporar en mi dieta día a día y que me sacien. Dime 2 alimentos que sean buenos y que saciantes. A ver, como hay tantas cosas, pues decir un poco no pasa nada. Para A ver, acotar un poquito. A priori tiene matices, ¿eh? Pero a priori sabemos que alimentos que tienen una baja densidad nutricional son más saciantes. Es decir, porque la saciedad, que es otra de las cosas que hablo, no es saciedad general. En el libro hablo de saciedad por caloría. Me explico. Tú puedes decir, los frutos secos son muy saciantes, y lo son, pero son muy calóricos. Es decir, tú en 50 gramos de frutos secos sacias mucho, pero ¿cuántas calorías estás aportando? Entonces, saciedad por caloría. De hecho, los frutos secos, cuando aplicamos la saciedad por caloría, no son saciantes, no son una buena opción en cuanto a esto. Son saludables y demás, pero en cuanto a esto. Entonces, hablamos de saciedad por caloría. Entonces, nosotros tenemos que buscar alimentos que tienen baja densidad nutricional, los cuales aportan una alta saciedad por caloría. ¿Cuáles son los alimentos que tienen una baja densidad nutricional? Pues son normalmente alimentos ricos en fibra y agua. ¿Vale? Digo, alimentos ricos en fibra y agua, ¿cuáles son? Principalmente verduras. ¿Vale? No solo verduras, legumbres también, incluso tubérculos. De hecho, en el índice de saciedad del alimento, que esto le va a chocar a mucha gente, el alimento que más saciedad genera, entre comillas, porque esto también varía en función de la persona, es la patata. La patata. Wow. Es el alimento que más. Claro, no la patata frita. No. Hablaríamos ya de los Cocida. cocinados. La patata cocida es el alimento y luego van muchas verduras. Está ahí empatado con muchas verduras. Pues eso. Y luego también alimentos con alta cantidad de proteína. Pero ahí hay muchos matices. Porque, claro, hay alimentos que son muy ricos en proteína, pero también pueden ser muy ricos en grasa. Por ejemplo, claro, dices, ostras, pues el salmón será muy saciante. Sacia mucho el salmón, pero en saciedad por caloría es alto, pero no es tan alto como otros alimentos proteicos, ¿vale? Entonces, si nosotros aumentamos alimentos con baja densidad nutricional, vamos a aumentar nuestra saciedad. Esto evidentemente explica por qué los alimentos procesados muchas veces no te sacian, y esto me recuerda hace años cuando se empezó a hablar mal de las bolsas de patatas, y bueno, ya me entendéis, es que solo me sale una marca y no la quiero decir aquí, porque comes una y solo te apetece seguir comiendo de eso. ¿No? Tal cual. O sea, solo te apetece comer. O sea, entiendo que todo lo que acabas de comentar responde precisamente para quien todavía no lo supiese, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé en redes sociales, empecé en Facebook hace mucho tiempo, uno de mis posts se llamaba "Cuando haces pop ya no hay stop". Te estoy hablando de hace 12, 13, 14 años. Wow. Porque no hay mejor eslogan que refleje eso, porque es así, exactamente así. Hay ciertas combinaciones de alimentos, que en el libro hablo, porque la gente dice, el azúcar es adictivo, las grasas son adictivas, y realmente cuando tú ves los estudios,
no es tan así. Lo que es realmente adictivo, si el azúcar fuese adictivo, tú ves a gente que come cucharadas de azúcar, o los deportistas serían junkies. No es tanto ni el azúcar en sí, no es tanto la grasa en sí, sino cuando se combina todo. Y no solo cuando combina azúcar y grasa, sino cuando combina todo. Cuando hablo de todo es que cruja, que huela bien, que la textura. Cuando tú combinas, eso se llama bliss point en los alimentos. Cuando tú haces alimentos que tienen un alto bliss point, textura, esponjosidad, aroma, combinación de azúcares con grasa y tal, eso lo hace irresistible. Entonces, cuando tú comes de esto, y además son alimentos que ni son ricos en agua, ni tienen fibra, ni suelen tener proteínas, ¿vale? Entonces, cuando tú comes tu alimento, que además tiene un umbral de sabor exagerado, o sea, nuestro cerebro dice, ¿esto qué sabor es? Un sabor que no existe en la naturaleza como tal, un sabor tan potente que solo el ser humano puede crearlo, porque no existe en la naturaleza, pues tu cuerpo dice, ostras, esto es magnífico. Y ahí, pues lo que te hace es, te libera una gran cantidad de dopamina, una cantidad de placer, que hace que, entre que no sacia y que tu cerebro te pide más, pues hace que ponga bastante. Y además son alimentos que tienen mucha densidad o sea, muchas calorías por bocado. ¿Vale? Entonces tú, por cada bocado que comas, estás aportando muchas calorías, además te apetece más, quieres más y no sacia. ¿Y qué opinas, cambiando un poco de tercio, del ayuno intermitente? ¿Y por qué es un tema que está súper polarizada la opinión? Como todo, yo no sé. Ya, hoy en día la verdad es que sí. Llevo hablando del ayuno intermitente muchos años. Tengo no sé cuántos vídeos en YouTube hablando del ayuno intermitente. Y pues una herramienta más. Igual, hay gente que piensa que el ayuno intermitente es la panacea, es la magia y que tiene un efecto mágico que te hace mejorar tu salud y perder peso. Hay otros que piensan que es malo, malísimo, que eso de hacer ayuno te va a matar, y ni una cosa ni otra. Es una herramienta más. El ayuno intermitente al final, la vía por la cual te lleva a que puedas perder peso, puedas mejorar tu salud, es simplemente porque te hace comer menos calorías, pues tú pierdes más peso. Es decir, que si tú comes 2000 calorías al día en 4 comidas, o haces 2000 calorías al día haciendo ayuno intermitente y los alimentos son exactamente los mismos, las diferencias son mínimas. Prácticamente no hay diferencia. De hecho, todos los estudios, lo que se ve, en los que se controlan las calorías, los carbohidratos, las proteínas y la grasa, haciendo ayuno o no haciendo ayuno, muestran misma pérdida de peso, misma mejora en la glucosa, misma mejora en la resistencia a la insulina, en marcadores cardiovasculares, en todo, en absolutamente todo, en reducción de la inflamación, activación de la autofagia, todo lo que tú quieras. Igual, en los otros estudios en los que no se controlan las calorías, es decir, que simplemente os cojo a dos grupos, a uno les digo que hagan ayuno intermitente y a otros que hagan 4 comidas al día. Pero no controlo ni qué comen ni cuánto comen. Ahí se ve que los que hacen ayuno intermitente pierden más peso y mejoran más la salud. Porque al no controlar las calorías, los que hacen ayuno intermitente terminan comiendo menos. Por eso es mejor. Pero porque terminan comiendo menos. Pero te digo que si tú igualas calorías y coges los mismos alimentos, no hay diferencia. Y lo que está claro es que el ayuno intermitente no sirve para todo el mundo, porque igual no comes desde la cena hasta la comida, pero luego la comida llegas con un hambre de locos y compensas por exceso. Y el primer alimento que te metes en ayunas son unas patatas y eso es una cagada, ¿no? Entonces hay que entender que cada uno con su grado de alimentación y su relación con la comida pues puede hacerlo o no, ¿no? Y eso es el nutricionista que lo debe recomendar. Yo de hecho en consulta, pues, y los estudios así lo indican, he tenido de todo. He tenido personas que, por ejemplo, yo mismo, yo cuando hago ayuno intermitente, yo llego con menos hambre a la primera comida. Y yo tengo muchos pacientes que les pasa igual. Y tengo otros pacientes que no. Tengo otros pacientes que hacen ayuno intermitente y llegan a... O sea, es que no llegan. Y ya antes de la comida ya están subiendo la escalera y ya están picoteando. Entonces, claro, hay pacientes. Por eso digo que es una herramienta más a usar. Si lo usa de manera adecuada, puede estar bien. No tiene ni mayores beneficios, o sea, no es ni peor ni mejor que lo otro, pero si hay gente que le va bien, que quiere perder peso, que le va mejor, que además le hace que tenga que cocinar menos porque come menos veces al día, se adapta, no tiene que estar pensando tanto en la comida y llega con menos hambre, oye, pues la puede aplicar. Luego también hay contextos donde no se recomienda. No se me ocurrirá una mujer embarazada que haga ayuno intermitente. Personas que tengan trastornos de la conducta alimentaria o riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria no deberían de tomar. Personas que tengan altos niveles de estrés crónico
con rangos de cortisol elevados, no le recomendaría hacer ayuno intermitente, que eleva aún más ese cortisol. Está muy bien dicho esto porque además si no lo dices te van a decir, no, porque el ayuno, las personas con TCAs es un tema muy repetitivo y está muy bien que lo digamos porque lógicamente esto no aplica nunca, nada aplica para todos, ¿no? Nada aplica para todos. Lo podemos comentar o no porque se pueden quedar cosas en el tintero, Claro, pero evidentemente exacto. a lo mejor hay cosas que he dicho que hostia, se me ha pasado decir, pero que eso es claro. Y hay otros contextos en los que tampoco se Y recomienda. una vez se pone el ayuno de moda, los extremos ocurren, ¿no? Gente que no come en 8 días, gente que no come en 4 días, que en 6 días. ¿Existe un mayor beneficio por extender ese ayuno hasta 8 días? No, de hecho, al revés, empieza a hacer un perjuicio. Se publicó la semana pasada un estudio muy interesante, creo que eran 6 días de ayuno. Un grupo de personas que hicieron 6 días de ayuno y lo que se vio fue, bueno, de todo el peso que perdieron, 3/4 partes del peso fue músculo y 1/4 parte del peso fue grasa, incluso hubo empeoramiento de algunos marcadores de salud. A nivel celular, hablan de nivel esa celular. renovación celular que es buena en el ayuno para que se renueven las células, pero en realidad a partir de cierto momento no lo hace, ¿no? No, y además date cuenta que los beneficios a nivel celular vienen por la restricción calórica. Es decir, si tú haces un ayuno, ¿vale? Evidentemente en algún momento tienes que comer, y tienes que comer, ¿no? O haces una restricción calórica mantenida, siempre que haya déficit de energía en tu cuerpo, y tu cuerpo no es que diga, han pasado 24 horas, hago cuenta, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué tengo? ¿He comido más o he comido menos? ¿Estoy en superávit o estoy en déficit? Sino que el cuerpo funciona de manera global. Entonces, si tú haces una restricción calórica de un 20 o un 30% diaria mantenida, o en vez de eso, haces 3 días de ayuno y 3-4 días comiendo, al final la restricción calórica en global de una semana, pues viene siendo al final un 30%, por decir algo, los efectos son iguales. A nivel celular, todo eso va a ser igual. Entonces, eso es lo que realmente manda sobre esto que estamos hablando, que entiendo que va por la autofagia y demás, al final es el estatus energético global. Global, que el cuerpo no tiene ni de día ni de semana tampoco. Global, y si a nivel global está en un déficit, ocurren ciertas cosas, si está en un superávit, ocurren otras cosas. Y luego siempre yo cuando habla a la gente, no, es que el ayuno activa la autofagia y esto hace que regenere las células. Sí, sí, pero también lo hace la restricción calórica de la misma manera y además la mejor herramienta para que funcione bien nuestra autofagia es el ejercicio físico. El ejercicio físico activa la autofagia de una manera más significativa. De hecho, el ayuno intermitente, para que active la autofagia a nivel de células musculares, que sabéis que son los principales para la regulación de la glucosa, la resistencia a la insulina y demás, se requieren más de 36 horas de ayuno, cuando 20 minutos de ejercicio físico ya lo hace. O sea que es mucho más efectivo, aparte de los otros múltiples beneficios que tiene el ejercicio. Si quieres mejorar tu autofagia, haz ejercicio. Y luego aparte, la autofagia es un sistema altamente regulado por nuestro organismo. Tú no te tienes que preocupar de tu autofagia. Están bastante regulados y tanto un defecto de la autofagia como un exceso de la autofagia es negativo. De hecho, es verdad que la alimentación, la población con obesidad o que está sobrealimentada tiene la autofagia reducida y está bien reducir calorías y hacer algo de ejercicio para activarla, pero sobreactivar la autofagia, que se da, por ejemplo, en personas que tienen patología con inflamación crónica de alto grado, patología hipercatabólica, por ejemplo, cáncer, alguna patología inflamatoria, tienen un exceso de autofagia. De hecho, eso les lleva a la caquexia, esa pérdida, la típica pérdida de peso que se da, en parte está propiciada por un exceso de autofagia, un exceso de catabolismo proteico. Imagínate aumentar aún más esa autofagia en esos pacientes. Por ejemplo, la autofagia se requiere en su justa medida. Muy buen Wow. mensaje. Para todas las personas que quieren ganar masa muscular, que ahora todo el mundo, cualquier persona con la que hables está un poco en eso, ¿cuáles crees que son los errores más frecuentes que cometen Para ganar masa muscular, para ganar masa muscular? no entrenar suficientemente intenso. Ese es el mayor error que yo veo. ¿Te refieres, y con intensidad te refieres a cardio o te refieres a en el mismo ejercicio de fuerza? El mismo ejercicio de fuerza no entrena lo suficientemente intenso. Tú puedes ir a cualquier gimnasio, cualquiera, y levanta la cabeza y echa un vistazo y te darás cuenta que la gran mayoría de personas está haciendo como que entrena o entrena, pero no, si quiere ganar, para estar saludable, sí. Si tu objetivo es estar saludable, no, de verdad, hace falta muy poco.
Hace falta muy poco ejercicio para estar saludable. Pero si tú quieres ganar masa muscular de una manera significativa, te tienes que machacar. Tienes que... Machacar, la palabra machacar no me gusta, pero sí que tienes que entrenar bastante intenso. Y lo que tú observas es... Una de las cosas que está clara en la hipertrofia muscular es que tenemos que acercarnos al fallo muscular, al fallo real. Y yo te aseguro que cualquier persona que tú veas en el gimnasio, si tú le dices, siéntate aquí y haz este ejercicio o esta máquina, y haz con este peso, el que sea, y haz todas las repeticiones que puedas hasta que ya no puedas más. Te aseguro que la gran mayoría se va a quedar 4 o 5 repeticiones por debajo de lo que realmente puede. Yo mismo he hecho, con pacientes míos, he estado con ellos y he dicho, mira, va a hacer con este peso, ¿cuántas puede hacer? Con este peso puedo hacer 10 veces. Venga, vale. Y cuando va por las 8 o las 9 y llega a la de 10 y le digo, ahora vas a hacer 2 más. Y llega a 12 y ahora vas a hacer 2 más. Y a lo mejor te saca 18. O 16. O 15. Se está quedando a 5, 6, 7, 8 repeticiones por debajo de lo que sería lo óptimo para ganar masa muscular. Voy a aprovechar, perdona, para preguntarte una cosa que surgió el debate el otro día en el equipo de Cobo. Para todas, hablo de mujeres porque soy mujer, me da igual si un hombre quiere lo mismo. Para todas aquellas mujeres que queremos hacer ejercicios de fuerza, pero no queremos esa hipertrofia muscular, no queremos ensancharnos ni tener ese músculo, ¿qué es lo mejor? ¿Hacer fuerza con un peso mínimo? Porque entiendo yo que a medida que vas cogiendo más peso es cuando empiezas a ensancharte, ¿o estoy completamente equivocada? Estás parcialmente equivocada. Existe como una campana de Gauss, es decir, mucho peso y pocas repeticiones generan más aumento de la fuerza y no tanto aumento de la masa muscular. Es decir, si tú coges y dices, mira, voy a hacer sentadillas, voy a hacer una rep, o 2 rep, o 3 rep, con 100 kilos, eso te va a hacer que ganes fuerza, pero no es tan óptimo para ganar masa muscular, ¿vale? A ver, algo de masa muscular, siempre algo hay, pero eso se llama un entrenamiento neuromuscular, es decir, está más enfocado a que tu sistema nervioso, tus motoneuronas y todo el sistema que lleva a la contracción muscular mejore, por lo tanto mejora la fuerza. Por eso, levantar mucho peso y pocas repes te hace más mejorar la fuerza que la masa muscular. Luego, si hablamos de rangos de repeticiones que van de entre 5 y 15 o 20 repeticiones, ahí sí que estamos hablando de un rango donde sí que se prioriza más la ganancia de masa muscular, y ya por encima de 25 o 30 repeticiones vuelve a caer un poco. Ya empezamos a trabajar más adaptaciones también a nivel mitocondrial, más como si fuese más cardio, más parecido al cardio, y tampoco es tan óptimo para la ganancia de masa muscular. Esto que estoy diciendo es una simplificación, puesto que no es tan sencillo, no es que sea de 1 a 5 solo gano fuerza, de 5 a... Eso no existe, de hecho, siempre nos adaptamos un poco a todo, pero para que se entienda y que la gente lo entienda, hablaremos un poco de eso. Pesos que te permitan hacer entre 1 y 5 repeticiones, sobre todo vas a ganar fuerza y no tanto masa muscular. Pesos que te permitan hacer entre 5 y 20 repeticiones van a priorizar la ganancia de masa muscular, por encima de 20 y 25 repeticiones van a priorizar la generación de fibras tipo 1, metabolismo oxidativo, biogénesis mitocondrial y demás, aunque todos se dan todo. Vale, apuntado, se lo contaré luego. Este es un mensaje importante porque yo siempre había pensado que para hipertrofia eran pocas repeticiones, muchísimo peso. Sí, pero por debajo, ya cuando es mucho peso, cuando superamos, por ejemplo, el 90% de nuestra RM, cuando vamos ahí se producen más adaptaciones. También se va a dar un poco de ganancia de masa muscular, pero se van a producir más adaptaciones a nivel neuromuscular en comparación que a nivel de hipertrofia, que a nivel estructural. Bueno, y hemos hablado de cómo hacer el ejercicio. ¿Cómo debe apoyarse en nutrientes esenciales un deportista o una persona normal que entrene ejercicio de fuerza? Que intente ganar músculo. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales para ti? A ver, los nutrientes esenciales son los mismos que para cualquier otra persona, ¿vale? Lo que pasa es que el ajuste de macronutrientes pues, sí que puede ser ligeramente diferente a lo que comería una persona que no quiere ganar masa muscular. Y totalmente diferente si lo comparamos con otros deportistas de otro tipo. O sea, no tiene nada que ver cómo tiene que comer un maratoniano a cómo tiene que comer una persona que quiere ganar masa muscular.
Simplemente lo más importante, hay muchos matices, pero lo más relevante es que la persona que quiera ganar masa muscular va a tener que ingerir más calorías, se requiere un exceso energético para generar masa. ¿Por qué? Porque los procesos que nos llevan a la ganancia de masa muscular son muy costosos energéticamente. Se requiere mucha energía para activar el proceso fisiológico que nos lleva a ganar músculo. Este proceso se llama síntesis proteico muscular. Te digo, es uno de los procesos más costosos energéticamente que tiene el cuerpo humano. Por lo tanto, si tú quieres optimizar el proceso de ganancia de masa muscular, tienes que estar en un excedente energético. ¿Se puede ganar masa muscular estando en déficit calórico? Sí, siempre que tú le des el estímulo de fuerza, que es lo más importante, sí, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es ese excedente calórico. Y el punto número 2, mucho menos importante, es un adecuado aporte proteico. ¿Vale? Un adecuado aporte proteico para regenerar esos músculos que han sido dañados, esa materia prima. Digo mucho menos importante porque realmente es mucho menos importante de lo que la gente se piensa. ¿Vale? Lo más importante para ganar masa muscular es entrenar. Eso sería el 70% o el 80%. El segundo punto es ese excedente calórico. Vale. Ahí estaríamos sumándole un 20 o un 30% y ya con eso tendríamos el 95%. Y dentro de ese 5% restante, ahí entraría pues un adecuado ajuste proteico, un adecuado ajuste también de grasa y carbohidratos. Bueno, sin entrar evidentemente en los micronutrientes. Evidentemente necesitamos micronutrientes, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Pero todo eso estaría dentro de... ¿Y cuál es la importancia del descanso, es decir, del sueño, en la ganancia de masa muscular? Es muy importante, evidentemente. Al final, yo creo que eso es algo que sí se está instaurando ya, que todo el mundo sabe que para cualquier cosa, para ganar masa muscular, perder grasa, para estar saludable, el sueño es muy importante. Bueno, es la pata que me cogí a mí un poco, no tanto el sueño, diría más el estrés, pero al final el estrés también me afecta al sueño y sí que afecta, ¿vale? La gente lo quiere poner a la altura de, evidentemente, si tú no duermes nunca, te mueres. O sea, me refiero, evidentemente, no es que no ganes masa muscular, es que no podría estar vivo, ¿no? Pero si me dicen, no, es que duermo solo 5 horas, eso va a lastrar mucho tu objetivo, sea de perder grasa o sea de ganar masa muscular, pero nunca puede estar a la altura con no entrenar. O sea, si tú no entrenas, no vas a ganar músculo nunca. De hecho, lo vas a perder. Entonces, el factor más importante, tú puedes ganar músculo durmiendo 5 horas si entrenas. Ahora, no va a ser lo óptimo, ni mucho menos, pero entrenar es fundamental. Total. ¿Es más importante la calidad de los alimentos o las calorías que contienen? Las dos cosas. Las dos cosas son importantes. También en función del objetivo. Si tú quieres perder peso corporal, grasa corporal, tú tienes que estar en déficit calórico. Digan lo que digan, que las calorías no cuentan, que las calorías no sé qué. Son matemáticas, ¿no? Es que fisiológicamente, si tu cuerpo no genera un déficit energético, no vas a perder peso de manera significativa a largo plazo, ¿vale? Entonces, ¿las calorías importan? Sí. ¿Significa esto que tengo que estar contando las calorías del alimento? No. Tú puedes generar un déficit calórico sin estar contando calorías. De hecho, por ejemplo, el libro de la saciedad, yo lo que digo es cómo puedes generar un déficit calórico aumentando la saciedad, por lo tanto tienes menos hambre sin tener que contar calorías. Ahora, que quiera hacerlo perfecto contando, si lo quiere hacer perfecto perdiendo tanto y tal, pues si contas con un profesional que te ayude a eso, mejor, pero no es necesario. O sea, mucha gente dice, no, es que hay que contar calorías para perder peso. No, tienes que generar una deficiencia energética, que puede ser contando calorías si lo quieres hacer de manera más exacta, o no, simplemente generándolo de manera fisiológica. Y también es importante la calidad de los alimentos, evidentemente. Y volvemos a lo mismo. No solamente porque los alimentos saludables, pues evidentemente me van a mejorar tu salud, van a aportar todos los nutrientes, sino que además los alimentos, la calidad de los alimentos también va a hacer que mejore esa densidad nutricional de la que hablaba antes, reduciendo el hambre, mejorando la saciedad y haciendo que esa dieta se pueda mantener a largo plazo. Porque, salvo personas que sean muy estrictas y demás, cuando el hambre está presente de manera significativa, no hay quien luche contra eso, ¿vale? Hay casos de culturistas que tienen el foco puesto en eso y son controlan eso mucho, pero esos son muy pocos. La gran cantidad de personas, o sea, el hambre, como dije antes, es uno de los mayores instintos, porque es el instinto de supervivencia principal.
En el libro, por ejemplo, cuento casos de hambruna, como por ejemplo el Holodomor, que fue la hambruna que ocurrió en Ucrania en la época de Stalin, que fue una hambruna terrible, y en los poblados pues empezaban, bueno, desenterraban cadáveres para comérselos, desaparecían los perros de las calles, y la gente comercializaba con familiares muertos, comercializaban en fase a trueque para poder comer, al punto de que el hambre es tan poderosa que te lleva al canibalismo. O sea, y estoy hablando de una sociedad normal. Entonces, claro, esto es evidentemente un caso extremo, pero que el hambre es muy potente, muy poderoso. Entonces, nosotros podemos regular eso mediante la calidad del alimento, más aparte de lo que te he dicho, ¿no? De pues, la fibra que aporte, la vitamina y demás, pues la dieta va a ser un éxito. Si no tenemos ambas cosas, va a ser un fracaso. Apuntado. Hoy hemos hablado de la importancia del sueño. A mí me gustaría entrar ahora a hacer un poquito doble clic en el estrés. ¿Cómo nos aleja el estrés de conseguir nuestros objetivos tanto en alimentación saludable como en lo que hemos dicho, ganancia de masa muscular? Por desgracia, más de lo que me gustaría, porque afecta muchísimo. Yo lo sufro, yo sufro de estrés crónico y ansiedad, lo he dicho en algunos podcasts y demás, y estoy en ello, estoy trabajando, pero no es fácil, y es un lastre bastante importante. En mí mismo lo percibo, yo he tenido épocas en las que terrible, como ha afectado a mi composición corporal, por ejemplo, terrible. Una acumulación de grasa a nivel visceral, porque el cortisol activa ciertas enzimas que hacen que acumulemos grasa a nivel de la zona abdomen y a nivel visceral. Un catabolismo muscular brutal, de perder 5 kilos de masa muscular en un mes, te digo, he tenido rachas muy bien. Y lo he visto también en pacientes míos que son resistentes totalmente a la pérdida de grasa. Típico paciente que se somete a un déficit calórico y baja peso, pero baja más músculo que grasa. O que está en superávit calórico porque quiere ganar masa muscular y gana más grasa que músculo. Ese es el patrón típico de una persona que tiene un estrés crónico mantenido, porque hay una alteración a nivel hormonal y metabólico que lleva a eso. Lleva a que haya mayor catabolismo muscular, más pérdida de músculo y mayor acumulación de grasa, sobre todo en la zona abdominal. Y potente. El efecto no es leve. A ver, hay grados de estrés. Claro. A ver si ahora cualquier persona que tenga un poco de estrés va a pensar que ya no. Estoy hablando. Cuando los niveles son importantes, ya puedes tú hacer la dieta. Evidentemente, mejor hacer una buena alimentación y hacer ejercicio que no hacerlo, porque entonces ya empeoraría mucho más. Pueden mantener ahí un poco, pero el efecto es brutal, ¿eh? Es muy importante. Tengo la duda con lo que estás diciendo. ¿Hablaríamos entonces, cuando dices de ese efecto brutal, a nivel composición, músculo versus grasa, o también nos lo podemos notar a nivel peso? Porque yo siempre digo, a mí el estrés me consume, ¿no? Me consume físicamente, no es que me note que yo me adelgace, ni muchísimo menos, pero desde luego tampoco me engordo. Más bien, o sea, no diría que me adelgazo un montón, pero sí que me noto más chupada, por decirlo de alguna forma. ¿Eso está mal dicho entonces, o es una percepción mala? Lo hablabas de fuera de cámara con él. A ver, el peso, porque el peso general va a oscilar en función a la composición corporal. Puede subir o bajar, es decir, si tú subes 2 kilos de músculo, si tú bajas 2 kilos de músculo y subes 2 kilos de grasa, tu peso está igual, la composición corporal es totalmente diferente. Sí. Entonces, que suba o baje, no lo sé, pues si pierdes 3 de músculo y ganas 2 de grasa, has bajado 1 kilo, pero tu composición corporal es muy diferente. O puede haber subido 1 kilo, o sea, se entiende, ¿no? Sí. Al final un poco es mejor hablar de composición corporal porque el peso puede subir o bajar y no es ni bueno ni malo en función de lo que haya ocurrido con tu composición corporal. Y luego, una de las cosas que nos dice la ciencia, aunque es muy variable en función de la persona, es que las personas que normalmente lo que tienen son picos de estrés cortos, o sea, muy altos pero cortos, o sea, un pico de estrés muy alto pero que baja, tienden a comer de menos, ¿vale? Se les quita, tiene un efecto anorexígeno, se les quita el apetito. Pero las personas que tienen un estrés crónico mantenido, o sea, que no son picos tan altos que suben y bajan, sino que más o menos oscilan en un nivel medio alto, estas personas tienden a comer más. Es lo que suele parecer, aunque hay excepciones, ¿vale? Hay gente que le ocurre lo contrario, pero esa es la tendencia. Yo, por ejemplo, yo soy de tener picos muy altos y yo lo noto, se me cierra el apetito
y te digo, tengo pérdida de masa muscular terrible, que luego a lo mejor en el peso no se nota tanto porque acumulo más grasa, ¿no? Entonces te ves como más chupado, más delgado, pero luego, por ejemplo, con más grasa en la zona central. Sí. Vale. El efecto espejo, ¿no? Al final no hay que perder, oye, tío, ¿cómo te ves en el espejo? Al final eso es tu foto real. O sea, que El no. problema del espejo es que también, sobre todo cuando tienes niveles de ansiedad y estrés, la percepción tuya cambia. Ah, sí. Sí, el extremo serían los trastornos de imagen. Claro. Pero la percepción tuya de cómo tú te ves no es objetiva. También es subjetiva en función a tu estado anímico y tu estado. Una persona que tenga mucha ansiedad, mucha depresión, seguramente se va a ver mucho peor de lo que realmente se ve. Sí. Otro caso sería, pues, a lo mejor chicas o chicos con anorexia, ¿no? Ujú. O que se ven de una manera que no es la realidad, ¿no? Entonces, en una persona que no tenga este tipo, pues sí que va a ser más objetiva, pero cuando tenemos niveles de alto de estrés y ansiedad, puede alterarse en mayor o menor grado un poco también incluso la percepción tuya de cara al espejo. Yendo al detalle a las cenas, ¿es tan importante como se dice esa cena ligera y cena unas horitas antes de irte a dormir o no? A ver, es cierto que una comida abundante justo antes de irte a dormir no es la mejor opción de cara al sueño, de cara al proceso digestivo y de cara al sueño. Eso es una realidad. Ahora, de cara al objetivo metabólico fisiológico, va a ir en función de la persona. Un ejemplo, si tú me dices que entrenas a las 8 de la tarde y sales de entrenar a las 9, 9 y media y llegas a casa, pues la comida más importante del día para ti es la cena. O para un deportista que a la mañana siguiente tiene un entrenamiento muy duro, por ejemplo, la cena es muy importante. Incluso podría ser la comida más abundante del día. Ahora, vamos a intentar que esa comida, que tiene que ser, que hay veces que tiene que ser la más abundante, uno, esté separada de la hora de irse a dormir, al menos 2 horas, mínimo 2 horas, y vamos a hacer que esa comida sea lo más digestiva posible para que no tenga problemas por la noche digestivo o de conciliación del sueño, que también puede afectar, ¿no? Entonces hay que ver cada caso. Yo a veces, pues bueno, pues, aplico ciertas cosas para decir, oye, voy a meter nutrientes y calorías aquí para recuperar el entrenamiento o para precargar para el día siguiente, pero voy a hacerla lo más digestible, lo más digerible posible. Pero es falso eso de que desayuna como un rey, como almuerza como un príncipe y tal. Eso No, realmente entendido. no. De hecho, hay estudios en los que se alteran las de estas y la composición corporal, por ejemplo, es la misma. Solamente tenerlo en cuenta de cara a la conciliación del sueño. Vale. Si tuvieras que resumir para ti cuál es el secreto de una vida saludable, ¿cuál sería? A ver, un secreto, una cosa concreta. Sí, una cosa, ¿no? Para ti, ¿cuál es el secreto? Yo si tengo que decir Clave. una cosa, solo una cosa concreta, yo digo el ejercicio físico. Si tuviese que decir una. Por encima del descanso, la alimentación y de tener buenos Hombre, claro, todo un factor aislado solo es complicado. Sí. Pero si me dijeran, no, uno solo. Si me tengo que quedar con el más importante, el ejercicio físico. Qué bueno. O sea, dejaros de leches y de ponernos a hacer deporte, todo el mundo. Es que no es negociable. Claro. Es que si tú quieres estar, no existe una persona sedentaria saludable. Aunque tu analítica esté bien, no, eso está más que demostrado. Esto no es debatible. O sea, ni negociable. No existe una persona saludable. Hombre, a corto plazo sí, pero no existe una persona saludable que sea sedentaria. El ejercicio físico no es negociable porque está en nuestros genes. Nuestros genes se han forjado con patrones de actividad física y ejercicio físico altos. Nuestros genes están diseñados para soportar, necesitan ese ejercicio físico. Entonces, es algo que está en nuestra impronta genética y no es negociable. Y hablando de tus no negociables, además del ejercicio físico, ¿qué otros hábitos diarios también son tus no negociables? A ver, bueno, yo creo que la respuesta que te voy a dar yo será la misma que estáis pensando vosotros y que todo el mundo sabe. Bueno, hay gente que siempre te sorprende y te dice, no sé, Por ejemplo, regar hay las gente que plantas. se obsesiona con andar 12.000 pasos al día, ¿no? Eso Bueno, puede ser yo una eso- cosa saludable, pero igual en tu caso, ¿no? Simplemente los pilares son el ejercicio que ya lo he dicho, cuidar la alimentación sin obsesiones tampoco, sino cuidar la alimentación y en la manera que se pueda gestionar el estrés, descanso, sueño. Yo creo que esos 3 pilares, yo creo que todos los que nos están viendo seguramente pues tengan eso claro. Obsesionarte con dar 12.000 pasos al día no le veo mucho sentido.
puesto que ¿por qué 12.000 y no 10.000? ¿O por qué 12.000 y no 14.000? De hecho, los estudios nos dicen que por encima de los 7.000, 8.000 pasos al día ya las mejoras caen. Es decir, de hacer 0 o hacer 1.000 a hacer 7.000 hay una mejora brutal, pero por encima de los 7, 8, 9.000, ahí está el margen, ya se aplana la curva. Es decir, ya los beneficios ya no son tan sustanciales. Sigue habiendo, pero ya son muy planos y ya por encima de X pasos se aplana. ¿Por qué? Porque al final está bien, eres físicamente activo, pero ya está haciendo una misma actividad física. A lo mejor es más interesante, en vez de dar 17.000 pasos todos los días, que des 10.000 pasos y dediques un ratito a hacer entrenamiento de fuerza, entrenamiento de alta intensidad, que te va a generar una adaptación y unos beneficios que el caminar no llega. Hemos abierto el melón de hablar sobre ti, por lo tanto ahora mismo estamos en un bloque que te estamos preguntando a Ismael lo que para él sí, para lo que él no. Yo quería saber, todos tenemos algún capricho, ¿hay algún capricho que te permita sin remordimientos y decir, oye, mira, es una vez a la semana, de forma natural, algún pecadito que tengas? Mucho a la semana, no al día. O sea, yo, en mi libro que más dieta, yo abogo por una alimentación flexible. Que hay gente que quiere ser más rígido con la alimentación, perfecto, pero la mayoría de casos las alimentaciones rígidas llevan al fracaso, a la frustración y en algunos casos incluso a la obsesión o los trastornos alimentarios. En casos ya más bastante. Yo abogo siempre por una alimentación flexible. De verdad que si tus patrones básicos son saludables, es decir, si medianamente te alimentas bien, si medianamente haces algo de ejercicio físico y de la actividad física, y digo, para salud. Es que otra cosa es el componente estético, quiero verme así y ganar mucho músculo. Ahí sí que tienes que ser más consecuente. Pero para la salud, de verdad que no hace falta tampoco muchas cosas. Los beneficios para la salud, por ejemplo, del ejercicio físico, el 80% de los beneficios para la salud están entre no hacer nada y hacer un poco. Ahí está el 80%. Luego ya, hacer un poco más te puede llevar al 90, al 100%. Si te pasas de ejercicio, empieza a caer, ¿vale? Pero de verdad que está ahí. Y con la alimentación pasa un poco igual. Simplemente con que cuidemos un poco nuestra alimentación. Yo siempre hablo, ¿no?, de que al menos 70, 80, 85% de nuestra alimentación sea saludable. No pasa nada porque nosotros incluyamos algunos alimentos que a priori no son tan saludables. Y no me enrollo. Yo diariamente, o casi diariamente, pues, a lo mejor soy fan de chocolate. Es verdad que digo chocolate, me gusta el 85% así. Que tiene propiedades saludables y demás, pero joder, pero que el chocolate sigue teniendo un poco de azúcar, sigue teniendo grasa y demás, o sea que creo que también es un alimento que parece que abre la vena del chocolate. Yo como chocolate todos los días y me encanta. Los fines de semana, si salgo a cenar, pues es verdad que si elijo a lo mejor alguna cerveza, pues intento que la cerveza sea sin alcohol, aunque a veces es con alcohol, y me gusta tomarme una copa de vino cuando ceno, de vino tinto, una o dos. Y algunos días especiales como tomo 3, ¿vale? Los menos. No abogo por el alcohol, ni mucho menos el alcohol, cuanto menos, mejor. Si es 0, mejor. Pero me tomo una copa de vino. Hay estudios muy interesantes en Holanda en el que se vio que personas adultas que tomaban algo de vino, poco, tenían mejores marcadores de salud que personas que no tomaban nada de vino. Claro, y la lectura de ese estudio, no es que el alcohol sea saludable, sino que esas personas que tomaban vino declaraban que tomaban vino no en casa solo sentados, sino que tomaban vino con sus amigos, con sus familiares, y eso estaba rodeado de risas, eso estaba rodeado de un ambiente que al final el ser humano somos complejos. Y ya no solamente hablamos del estrés, de la ansiedad, que lo reduce mucho eso, sino la sociabilidad. Sabemos que las personas solitarias, las personas que viven, no solitarias, perdón, las personas que viven en soledad, no querida, es decir, que no buscan la soledad porque están solas, tienen unos problemas de salud, de hecho afecta negativamente a la salud de una forma brutal, ¿vale? Entonces, todo esto, no es que el vino sea bueno, pero generaba eso. Y aunque no lo genere, me da igual, me gusta lo mismo, pero me da igual, y sé que no me va a afectar de una manera significativa, de manera negativa a mi alimentación, a mi salud, porque mis patrones son saludables en general. Es como la gente que se preocupa por lo que hace entre Nochebuena y Año Nuevo y no lo que hace entre Año Nuevo y Nochebuena. Claro. O sea, que al final, si tú estás en el 80% consistente y tienes, bueno, tú socializas y demás, bueno, ahí no va a estar un problema, ¿no? No va a ser un problema. Y para que se entienda,
Si me comparas mi salud con la de otro, pues prácticamente que no tome esas 2 copas de vino o esa copa de vino, pues seguramente sea la misma. Exacto. El efecto clínico o el tamaño del efecto que se llama en ciencia, o la relevancia clínica en mi contexto, que es un contexto saludable, y es mínimo lo que tomo, si te hincha de vino no, pero seguramente no tenga peor salud que otra persona que hiciese lo mismo que yo y no se tomase esa copa de vino. ¿Y hay algún alimento que no tomarías bajo ningún concepto? No hay ningún alimento que no tomaría bajo ningún concepto. Sí que hay alimentos que no consumo, pero que si tengo que tomarlo, me lo tomo. Sí que es verdad que yo personalmente no consumo nada de, por ejemplo, bollería industrial o tipo de todo esto. Eso sí que no lo consumo. A ver, que no tengo problema un día en consumirlo, pero es algo que realmente sí que huyo, ¿no? Sobre todo bollería industrial, no como. Y tampoco suelo comer snack de salado, patatas fritas, como he comentado antes, de este tipo, ¿no? Sí. Sobre todo patatas fritas de bolsa, eso no, yo no las como. Ojo, si ahora voy y nos tomamos un refresco, una cerveza sin alcohol, y no sé, te ponen unas patatitas, a lo mejor me como una, Claro, sí, pero sí, que sí. no es algo que nunca va a estar en mi casa, nunca ni lo como fuera. Esos alimentos no. Qué bueno. Entendido. En la presentación hablábamos de que has trabajado con deportistas de élite y trabajas con deportistas de élite. Esto es súper interesante. ¿Qué es lo más gratificante y lo más duro de trabajar con este tipo de personas, de profesionales? Pues, a ver, es duro porque trabajar con deportistas de élite conlleva mucha responsabilidad, ¿vale? Al final tienes una responsabilidad porque viven de ello, su carrera deportiva, y tú tienes, no es que sea totalmente tu responsabilidad, pero tienes una parte de responsabilidad importante, ¿vale? Entonces la presión es importante, sobre todo cuando son deportistas de élite muy conocidos. La presión que tiene es dura, ¿vale? Es dura porque hay mucho foco y si todo va bien no pasa nada, no suena nada, pero si algo va mal suena mucho y cuando todo va bien no pasa nada, pero cuando hay cosas que van mal se buscan culpables, se buscan cosas, ¿no? Sí. Que no digo que me haya pasado a mí, nunca me ha pasado, pero sí he visto que pueda pasar, ¿no? La parte dura. Y eso es una parte un poco dura. También hay veces que, bueno, los deportistas, sobre todo deportistas de equipo, pues a veces son muy particulares, tienen a veces un poco incluso rígidos, cuando comparten vestuario con otros deportistas, ¿no? Por lo mejor, y esto voy a contar una anécdota real. Venga, te lo iba a pedir, así Y que que... pasa mucho. Futbolista que está en un equipo y ahora un día en un partido, un compañero, oye, juega muy bien y mete 2 o 3 goles, no recuerdo, no sé qué. Oye, tal, ¿qué es lo que has hecho? No, pues tío, pues lo que he hecho es que... y fue así, ¿eh? Te conté. No, que estoy desayunando aguacate. Está introduciendo aguacate en el desayuno. Y claro, llega el deportista a mí y me dice, madre, quiero que me ponga aguacate en el desayuno. Y yo le digo, a ver, el aguacate es saludable, lo puedo poner, pero como yo sé por dónde van las cosas, digo, pero ¿por qué? Y me lo cuenta. No es que meter aguacate en el desayuno hace que juegue mejor y demás. Son muy... Supersticiosos. son muy supersticiosos, no me sale la palabra, son muy supersticiosos y si le ponen un alimento nuevo y ese día juegan mal, es por culpa de ese alimento, Claro. si ya no quiero comer más. A mí me han contado esta historia con los fisios. Cuando te trata un fisio y ese día juegas mal, ya no lo quieren más. Sí. Pasa... Pues imagínate la presión que tienes, sabiendo que es totalmente absurdo, pero la presión que tienes tú, ¿no? En el sentido de que cuando es un alimento concreto, pues ya está, ¿no? Pero a lo mejor son otras cosas que tienes que jugar mucho con la psicología de... Ojo, esto no pasa con todo, ¿eh? Va a pasar con algún futbolista, pero, o otros deportistas de otros deportes. Pero sí que está muy esa superstición, esas cosas con suplementos, con no sé qué. Entonces muchas veces tienes que estar a ver cómo les dice las cosas o cómo actúa para que toda esta parte psicológica vaya a buen puerto. Y luego la parte positiva es, pues claro, porque al final cada paciente que yo tengo, mis objetivos son que él cumpla su objetivo. Entonces cuando ves que consigue su objetivo, cuando crece, cuando mejora, cuando gana, cuando tal, pues al final yo me siento como que, no digo que sea por mí, ni mucho menos, Claro. pero como que me siento que yo, como que es parte mía también. Realizado. Sí. Me siento realizado y cuando lo ves contento o contenta, pues esa es la parte más gratificante para mí.
Qué maravilla. La verdad es que está siendo y ya estamos tocando a fin. No sé si tú, Andrea, tienes alguna pregunta adicional. Nada. Todo clarísimo. Con esto vamos a pasar al último bloque, que es el bloque de preguntas cortas, que además sabemos que tienes un poco de prisa. Es preguntas que debes responder de forma dinámica y breve, ¿vale? Esperamos portarnos bien. ¿Crees que para personas que buscan saciedad, un batido de proteínas es una buena solución? Sí, la evidencia científica muestra que un batido de proteína, el whey protein, es un alimento saciante. Aún así es menos, porque siempre comparado con qué alimento. Sí que se muestra que es un alimento saciante, el batido de proteína, pero es menos saciante que otro alimento rico en proteína. ¿Por qué? Porque la masticación es un factor de saciedad. Entonces, cualquier cosa sólida sacia más que una cosa líquida. Pero también tiene proteína, que es el macronutriente más saciante. Entonces, sí que es saciante, pero menos saciante que a lo mejor otro alimento de proteína. Un mito sobre nutrición o fitness que te ponga enfermos, que escuchas un montón en redes sociales, que te gustaría desmentir. O un par, los que te vengan a la cabeza. Buah, pues bueno, yo creo que el principal es la demonización de los carbohidratos, de alimentos ricos en carbohidratos saludables, ¿vale? Claro. Y hablo de legumbres, tienen antinutrientes, cereales integrales inflaman, frutas tienen fructosa y tal, y la patata que tiene incidencia de vinagre. Y todo eso, eso es totalmente erróneo y de hecho hace que mucha gente se prive de comer estos alimentos, que la ciencia es contundente, totalmente 100% contundente a la hora de demostrar de que solamente aportan beneficios por la salud. ¿Cuál sería la suplementación que recomendarías de forma generalizada a la población española? De forma generalizada, ninguna. ¿Vale? Algo que todo el mundo se podría beneficiar de alguna manera. Creatina. No solo porque la creatina empezó siendo un suplemento deportivo, pero hoy en día ya sabemos de los aspectos clínicos, se está estudiando la creatina en ámbitos clínicos y a nivel de neurodegeneración y demás. Es un suplemento muy interesante. Y otro suplemento interesante, en caso de que no consuma muchos alimentos que lo contengan, pues te podría decir omega 3. Fenomenal. ¿Es la creatina solo para hombres o también para mujeres? No, ¿eso de dónde sale? Bueno, No. es que hay pocas mujeres que toman creatina, cada vez más, pero No es la primera vez que lo escucho. No, o sea, es igual. Para hombres, o sea, me refiero a un suplemento que beneficia tanto a hombres y a mujeres. No había escuchado eso nunca. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el episodio con Ismael. Darte las gracias por haber venido desde Málaga, por haber compartido toda tu experiencia. Creo que ha sido una divulgación súper interesante para todo el mundo. Totalmente. Mil gracias. Encantado de estar con vosotros y nada, espero que le ha servido a la gente de algo. Seguro que sí. Seguro que sí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Podcast de Bolas.